Nueva edición de FootFem, en esta ocasión sin Rob Testas, que Ale decidió abandonar el barco cuando ya va a llegar a puerto. Yo no entiendo esa actitud de Rob, ya habrá oportunidad de reclamarle, pero Ale, resultados sorpresivos, bueno, no sé si sorpresivos, pero la verdad es que con partidos sumamente apasionantes en la Euro y ya también hablaremos un poco de Copa América. ¿Cómo estás, Ale? Hola Aldo, no saludo a Rob porque se bajó del barco en el mejor momento del fútbol El femenil. favor. Pero bueno, ya le tocará volver y pues aportar, ¿no? Ese gran conocimiento del femenil. Pero bien, creo que en esta Euro ha habido, pues sí, a lo mejor sorpresas, pero me parece que las finalistas, no como tal, digo, por ahí Italia estuvo muy cerca, pero la verdad es que España e Inglaterra hicieron grandes partidos, un gran torneo y bueno, ya la final ya está a la puerta literal a la esquina de aquí De tu casa. de tu casa. Me trabé porque me quedé pensando en muchas cosas, pero porque me emociona. Yo no sabía que vivías en Suiza, pero bueno, oye, ¿qué te parece si justo comenzamos hablando de esa primer semifinal entre Inglaterra e Italia? Como ya lo decías, quizá la selección que sí más sorprendió en esta edición de la Euro fue Italia, precisamente por su gran desempeño. Lo decíamos en ediciones pasadas de FootFem, Italia es una selección que va en ascenso, que ha mejorado, que todavía está quizá par de escalones por abajo de las potencias, pero ahora hizo una Euro espectacular y le jugó al tú por tú, incluso puso contra las cuerdas a Inglaterra. Y bueno, ya después con polémica incluida y demás, pero con una Inglaterra que no dejaba de atacar, logran la remontada con además una Michelle Aguimán que ha sido el amuleto de Sarina Bigman, junto con Chloe Kelly, que desde que regresó también al Arsenal tras salir del Manchester City, como que está viviendo en una burbuja interminable de éxitos. Yo creo que son las dos jugadoras más destacadas que tiene Inglaterra por ahora y que le han salvado de varios fracasos o de varias derrotas. ¿Cómo viste este partido, Ale? No, yo creo que sí, un Inglaterra que vino de menos a más, ¿no? Recordemos que le tocó en el grupo D, empieza perdiendo contra Francia, después le gana a Países Bajos y a Gales, y me parece que a partir de ahí fue un Inglaterra diferente, ¿no? Creo que por ahí hubo momentos donde sí se le complicaron, donde dudábamos mucho también si este Inglaterra podía, sobre todo, volver a campeonar, ¿no? Porque recordemos que también son las actuales campeonas de la Euro y que van a volver a pelear por ese título. Y creo que lo que las hizo realmente llegar hasta estas instancias fue eso, ¿no? Los cambios, los revulsivos, las jugadoras que entraron, que fueron muy determinantes y me parece que esta Inglaterra, durante todo su camino en fase de grupos, cuartos de final, semifinal, fue en base a eso, ¿no? En sus revulsivos y sobre todo porque también por ahí lo hicieron a tiempo, lo hicieron bien y sobre todo porque le salió la jugada, ¿no? O sea, me refiero a la jugada en aspectos generales del fútbol y me parece que hoy en día Inglaterra pues sí se lo merece y creo que también dará un gran espectáculo en la final. Sí, también me parece, la verdad, creo que hay que destacar lo de Italia, más allá de que pierde y más allá de que no logra esto que parecía que iba a ser inminente hasta los últimos minutos del partido. La verdad es que creo que lo hicieron muy bien. Bonansea al final le da esas esperanzas a Italia con un gran gol en donde la defensa no puede rechazar muy bien el balón. Al final Lucy Bronze como que intenta sacar, pero le pega en el muslo y ella aprovecha muy bien y saca un disparo fulminante, ¿no? Que Hannah Hampton no pudo hacer absolutamente nada. Pero después se ve una Inglaterra que intenta revertir la situación y una Italia muy bien parada, incluso aprovechando algunos espacios y pudiendo pues, llegar a portería contraria y generar peligro. Hasta que, bueno, al final, ya lo dijimos, lo de Sarina Bigman, que es un caso de estudio, porque yo no sé cómo teniendo ese plantel y esos nombres en Inglaterra no puede hacerlas jugar mejor. Pero bueno, yo cuando vi que ya iba a entrar Chloe Kelly, dije, aguas con eso. Chloe Kelly es una jugadora que ha demostrado que cuando entra cambia la situación. Y bueno, Aguiamán, ni se diga, apenas tiene 4 partidos con Inglaterra, 3 en esta Euro. Y lo platicábamos antes de grabar, ¿no? Como cuando debuta con Inglaterra, que además entra a la convocatoria por la baja de una de sus compañeras antes del primer minuto, mete gol. Ahora tiene 3 partidos, suma muy pocos minutos y ya 3 goles para Inglaterra. O sea, es fundamental. Entonces,
Creo que, bueno, lo de Inglaterra al final es una incógnita porque sigue no convenciendo y sigue jugando medio mal o no del todo bien. Ya habíamos dicho también que con Lauren James las cosas cambian. Bueno, ahora es con estas dos jugadoras. Eh, ¿Qué esperar de una nueva final con ellas, no? Sí, totalmente. Además, y justo tienes mucha razón en esta parte de que Italia las puso contra las cuerdas, porque el gol de Bonansea, o sea, justo cae en el minuto 33 y posteriormente a Inglaterra le cuesta muchísimo, sobre todo empatar. Le estás hablando de un gol de que lo empata hasta pasando el minuto 80. Entonces, si es ese Inglaterra que me parece que no ha sido el más competitivo o el más regular, porque si bien tienen pieza por pieza, posición por posición, grandes jugadoras, nombre por nombre, hoy en día Inglaterra, realmente tú volteas a ver incluso la misma banca, y ya lo hemos mencionado con estas jugadoras que le han cambiado la cara en cuestión de los cambios, de los pocos minutos, pero a ver, Aldo, está bien, o sea, una final es una final, o sea, y como dice, ¿no? O sea, una final se juega totalmente diferente al torneo regular, y el hecho de estar ahí me parece que también es una motivación extra, es un plus, es algo que obviamente durante todo el torneo lo estás buscando, a pesar de que sí hubo por ahí irregularidades, de repente sí lo de la entrenadora a lo mejor no te convence tanto, pero digo. Va a ser un gran duelo porque recordemos, es contra España, las actuales campeonas del mundo contra las actuales campeonas de la Euro. Sí, la verdad voy a decir una opinión impopular aquí, pero creo que desde la llegada de Sarina Bigman a Inglaterra, creo que tiene más éxitos de los que se merece por su juego. Pero bueno, algo hacen bien, que siguen llegando a instancias importantes y bueno, y ahora como las ganadoras del Euro pasada, ¿no? Y bueno, ya mencionabas que ahora la final es contra España, precisamente porque España derrota en semifinales a Alemania, no podía dejarlo ir, no podía Qué dejar yo ir a esta presumido. belleza. Y para seguir presumiendo, bueno, precisamente traigo esta como representación de Inglaterra, porque no tengo una de Inglaterra, pero bueno, también con España, porque tiene a Mariona detrás, ¿no? Es el dorsal de Mariona. Que la verdad es que es interesantísimo, porque al final España nunca había podido derrotar a Alemania en un partido oficial. Lo hace ahora, hasta tiempos extra, le costó bastante. Y creo que aquí es donde dices, bueno, el fútbol a veces puede ser un tanto injusto, porque ahora digamos, Ann-Katrin Berger, que había demostrado ser la mejor arquera del torneo, sobrada, por ahí detrás tal vez Hannah Hampton, pero cerquita, porque lo ha hecho también bastante bien, pero ahora, pues precisamente en un disparo de Aitana Bonmatí a primer poste o a su poste, pues, se le va la pelota. Pero yo creo que es demasiado achacarle el error a la arquera alemana, cuando la verdad es que siento que falla toda la defensa. ¿Por qué? Porque primero Sidney Loman por la banda izquierda se equivoca en la salida en un balón que recupera Atenea, que por cierto, si ya dijimos de Chloe Kelly y de Aguiamán como buenas revulsivas, Atenea ha sido espectacular viniendo de la banca en todo este Euro. Pero bueno, ella recupera la pelota, se la pasa a Itana Bonmatí, pero lo que pasa es que Rebeca Nack está mal perfilada, entonces deja pasar esa pelota para que Aitana se vaya. Y también la defensora, que no recuerdo ahora quién es la que estaba marcando a Cristina Martín Prieto, está muy retrasada, con mucho espacio, entonces permite y habilita a Aitana Bonmatí, que bueno, ya cuando llega a esa instancia casi a línea final, ve ese espacio, tira y mete ese gol. La verdad, sobresaliente lo de España en ese sentido, porque llega a una nueva final, ya sabemos que son campeonas de la Nations League, campeonas del mundo, se les había negado, esta es la primera vez que llegan a la final de la Euro. Y bueno, ahora va a ser un tirazo porque además se repite la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? ¿Tú cómo ves ese partido? Sí, no, creo que también estuvo muy interesante, muy similar, ¿no? También tiempos extra, por ahí. Es que cuando es así, la verdad es que son cuestiones de detalles, o sea, realmente tú llegas a tiempos extra, el cansancio, la presión, o sea, el hecho de que ya llevas más de 90 minutos jugados, y sobre todo, pues ya también digamos, la sobrecarga de todos los partidos, y es más de concentración, y me parece que Alemania pierde en esa parte, ¿no? De poder cerrar el partido de buena manera. Y yo creo que si estamos hablando de penales, Aldo, yo no sé qué hubiera pasado o qué historia estuviéramos contando el día de hoy respecto a a los penales, porque sabemos pues de lo de Katrin Berger, que también es buenísima, la vimos en semifinales, la hemos visto en los
partidos de 90 minutos. Y bueno, por el otro lado, Cata Coy, que también hizo un gran partido, pero que también sabemos que es una buena portera. Pero yo creo que ahí sí hubiera pesado un poco más la experiencia de la edad, también evidentemente de la portera alemana que de la española. Pero bueno, un error que sí creo yo que tiene que ver, evidentemente, porque es su palo y demás. También creo yo que es una genialidad de Aitana el hecho de poder buscarlo de esa forma, porque si bien ahí tú como portero pues estás esperando el centro y de repente el quererle ganar la posición al centro para poder cortar la pelota es lo que hace y ocasiona que, bueno, venga el gol. Ya hablamos también de la técnica de Aitana, también no era digamos, un tiro fácil, ¿no? Porque iba fuerte, o sea, también esa es otra de las características que se destaca, porque a lo mejor y si va un poco más despacio y demás, pues pudiera por ahí incluso, pues no sé, sacar el pie, incluso esta Anne-Catherine Berger, pero bueno, un gran partido, nos viene una gran final y presupuestada. No sé tú, pero yo creo que sí la tenía presupuestada. Sí, al final son dos de las grandes favoritas. Acabo de recordar, Janina Minch era quien habilitó a Aitana por estar tan retrasada al marcar a Cristina Martín Prieto. Y solo para cerrar con este bloque, también mencionar, ¿no? Que Aitana pues no había tenido el mejor de sus torneos, la misma Mariona tampoco ha tenido el mejor de sus torneos, pero esa es la diferencia que tiene en España con alguna de las otras grandes selecciones, que es eso, o sea. Cuando no aparece Aitana, está Alexia. Cuando no está Alexia, está Mariona. Cuando no está Mariona, está Pina. Cuando no está Pina, está Esther. O sea, siempre tiene alguien que resuelva. Y eso le falta a algunas de las selecciones que son muy buenas, pero como Alemania, que hoy no dependía de una sola jugadora, sino del conjunto. Y como tal, me parece que no estaban en el mejor momento, ¿no? Poca cuota goleadora, también recibieron gol prácticamente en todos los partidos. Entonces, bueno, al final creo que son justas merecedoras las españolas para llegar a la final y pelear por esta Euro. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos para seguir hablando ahora como previa de la final? Ya estamos de vuelta en FootFem para seguir hablando de la gran final de la Euro entre Inglaterra y España. Y Ale, estaba ahí investigando, ya sabes que me encantan los datitos, estaba investigando y ya dijimos, ¿no? Que se repite la final del Mundial pasado. Entonces me puse a investigar cuántas jugadoras repiten tanto de Inglaterra como de España. De Inglaterra repiten 14 junto con Sarina Bigman y de España repiten 11. Pero no solo eso, o sea, haciendo más o menos cuentas o de cómo han estado las elecciones pues, del 23 para acá, o de la Euro que ganó Inglaterra para acá, también entonces me puse a ver cuántas repiten de Inglaterra de la Euro que ganaron, y de ellas repiten 13 junto con Sarina Bigman, ¿no? Que ya la ganó con ellos. Entonces, lo que me parece sobresaliente aquí es que estamos hablando, o sea, no es ninguna sorpresa, o esto ejemplifica el por qué estas jugadoras que repiten tanto de España como de Inglaterra, e incluso muchas de ellas en la final de la Champions, porque, o sea, Mariona con el Arsenal, pero muchas de estas jugadoras de Inglaterra juegan con el Arsenal y, bueno, en España, evidentemente, muchas con el Barcelona, te explica el gran nivel que tienen. No es sorpresa que todas estas jugadoras o la mayoría de todas estas jugadoras pertenezcan a estos planteles tan exitosos. ¿Tú cómo ves esta final? ¿Qué pronosticas? ¿Cómo la ves en cuanto a funcionamiento? Yo creo que es una final, o sea, por un lado tienes a una Inglaterra peleando o sacándose esa espinita del mundial, ¿no? Y por el lado de España tienes una España donde está cumpliendo el sueño de llegar a una final de la Euro y obtener ese título que tanto anhela, que tanto desea, para ahora sí poder coronar toda esta, digamos, no sé cómo llamarlo, pero es que ha tenido España torneos muy importantes, que ha logrado cosas muy importantes, a excepción de los Juegos Olímpicos, que sabemos Tal cual. perfectamente lo que sucedió, pero es como coronar una etapa muy completa de una España con una generación increíble de jugadoras, porque aparte estás hablando de una España con jugadoras experimentadas y al mismo tiempo con jugadoras juveniles que son esa siguiente generación que va a dar la cara por una España, que si bien también hay mucha crítica, ¿no? Por parte de Montse Tomé, de Sí, que sí, está sí. esta cuestión de que a lo mejor también no termina por convencer y demás, pero bueno, sabemos perfectamente y ya todo el mundo lo conocemos, las conocemos más bien a las jugadoras, lo que significan, quiénes son, lo de Alexa, lo de Bonmatí, o sea, lo de
Claudia Pina, o sea, realmente tienen un gran equipo, pero por el otro lado está un Inglaterra con Chloe Kelly, con Hannah Hampton, con Lucy Bronze, una jugadora experimentada, que si hablas del Arsenal, también tienes a increíbles jugadoras del Chelsea, o sea, y creo que toda esta parte es muy importante y porque también me gusta destacar en este sentido que los goles que ha tenido también Inglaterra, no es como que tenga una goleadora, o sea, tal cual, así que tú digas, uy, no sé, Alessia Russo lleva tantos goles. O sea, realmente se los han repartido y porque es un juego también colectivo y no han dependido mucho justamente de una sola jugadora en su planteamiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, también estaba revisando algunas estadísticas. O sea, España tiene 17 goles, es la selección que más goles ha anotado, también repartida, creo que entre 9 o 10 jugadoras más o menos. Inglaterra es la segunda más goleadora con 15. Y si te vas así, la verdad es que las estadísticas demuestran que se enfrentan los dos mejores equipos, ¿no? En posesión, España es el primer lugar con 67% de posesión en general, Inglaterra con 57,2 el segundo. Precisión en pases, lo mismo, primero contra segundo. Disparos totales, primero contra segundo. O sea, el único, la única categoría en la que le gana Inglaterra a España es en balones recuperados, en donde Inglaterra fue la segunda mejor con 224 y España 211 en tercer lugar, ¿no? Pero bueno, es un duelo sumamente parejo. Ya quisiera yo saber qué siente Mariona, por ejemplo, de verdad, o sea, de pertenecer a una generación tan exitosa como todas las españolas, pero al haber jugado, por ejemplo, una Champions con jugadoras como Lea Williamson, como bueno, Lotte Gubben-Moy, que al final no jugó como titular, pero pues pertenece al Arsenal, Chloe Kelly, etcétera, y compañía. Y ahora tenerlas de rivales porque pues juega con España, ¿no? O sea, de verdad es que eh, es una locura lo que genera Mariona. Luego, lo de Alexia, ya lo decías, Alexia tiene muchísimas ganas de ganar esta Euro y España, evidentemente, también, pero Alexia sobre todo porque se la perdió la vez pasada, ¿no? Con esta lesión gravísima que tuvo. Entonces creo que tiene una motivación a tope ahí. Y del otro lado, bueno, lo que dices, o sea, Inglaterra con la oportunidad de conseguir un bicampeonato, de quitarle ese título tan ansiado a España y que al final sería como una especie de revancha, dado que España le ganó la final del Mundial con este gol de Olga Carmona. Entonces, la verdad es que pinta para ser una grandísima, grandísima final. Yo veo que incluso Inglaterra tiene mucho mérito porque a esta Euro no vino Millie Bright, se retiró Mary Earps, se retiró Frank Kirby de la selección, quiero decir, y aún así lo están logrando. Y lo que decías de España, a Montse Tomé se le achacó que pues no está Jenny Hermoso, que no fue Misa como portera, ¿no? O sea, pero al final ahí están, son una gran generación de futbolistas. Hablamos mucho de España por este hype y porque se lo merece, porque se lo han ganado a tope, pero también Inglaterra, la verdad es que tiene una generación muy exitosa, unas jugadoras increíbles, y a mí me dio mucha risa cuando vi ahí en redes sociales y recordé esta campaña de Adidas en donde incluso previo a la Euro pone a Aitana Bonmatí y a Alessia Russo como, o sea, es una campaña como previa a la Euro. Hablando como de competitividad y demás. Y mira, hasta Adidas le atinó a la final, ¿no? Vamos a tener una Alessia Russo y una Aitana Bonmatí compitiendo por ese trofeo. Sí, una Alessia Russo que ya te mencionaba, ¿no? Que también no ha metido goles o no ha anotado goles, pero tiene tres asistencias. Ella Town con pocos minutos, dos goles, dos asistencias. Georgie Stenway también. O sea, al final creo que son jugadoras que lo menciono, ¿no? O sea, que te generan eso. O sea, incluso teniendo pocos minutos. O sea, y eso también habla muy bien del juego que tienen colectivo, de cómo ya lo mencioné, ¿no? Que no dependen tanto de una sola jugadora. Lo de Lauren James, que también decías que cuando entra, pues es un Inglaterra totalmente diferente. Y me parece que eso es muy interesante, ¿no? Porque si un Inglaterra que ya lo decíamos, no convence, pero al momento de estar ahí y lo que tiene que hacer, que es ganar, lo hace. O sea, de alguna u otra manera lo hace. ¿Por qué? Pues porque también tiene esa, digamos, esa chispa, ¿no? De no querer, sobre todo, perderse una nueva final y una España que me parece que también tienen esa mínima ventaja de venir encarreradas sobre todo lo que han ganado últimamente. Y creo que eso genera un poco más, digamos, no sé si decirlo confianza, pero por lo menos
sí siento yo que como la esencia pues ahora sí de cada equipo, ¿sí me entiendes? Porque a lo mejor por ejemplo, yo no confío tanto en el hecho de que una Inglaterra salga a devorar a una España, sinceramente, pero sí una España que puede controlar un partido, que puede hacer un buen partido. Y lo que va a depender, siento yo, en este juego, en esta gran final, van a ser los cambios. Los cambios me parece que van a hacer la diferencia. Me parece que digamos, en esta cuestión también de las entrenadoras, ¿no? O sea, de quién es más inteligente, quién va a poderlo hacer de la mejor manera y sobre todo que muchas veces es lo que falta, ¿no? O sea, que sí haces cambios, pero que realmente sean o que te favorezcan de la mejor manera y yo creo que de ahí va a depender mucho. Sí, por ahora creo que Sarina Bigman lleva, digamos, en cuanto a los cambios, ventaja en eso y nada mal lo ha hecho Monse Tomé con España, y ya lo decíamos también con Atenea, Cristina Martín Prieto, etcétera. Pero yo creo que también la clave, o sea, si tú ya dijiste lo de los cambios y coincido contigo como una de las claves, para mí la otra es la defensiva, porque siento que la línea más endeble que ha mostrado España durante toda esta Eurocopa es precisamente la defensiva. Ante un ataque como el que tiene Inglaterra, hay que tener cuidado con eso. La verdad es que siento que si Inglaterra le quiere hacer daño y quiere conseguir esa bicampeonato de Eurocopa, tiene que aprovechar los errores de la defensiva, que no ha estado del todo bien. Entonces, bueno, ya veremos. Yo pronostico, yo me animo, Ale. Yo pronostico que España le quita el campeonato a Inglaterra 3-1. Tres, o sea, en los 90 minutos. En los 90, sí. Yo creo que gana España en penales. Ok, ya veremos. Eso está rudo porque tienes a Hannah Hampton ahí enfrente. Pero Sí. bueno, vámonos a un corte, hablaremos de Copa América y regresamos.